¿Qué tal, gente de Pocho Historias? ¿Cómo estamos? Para los que han estado haciendo la trayectoria de los videos, se van a acordar cuál toca hoy. Esta historia es un post, es un después de 10 años de espera por una revancha, 10 años de espera por una venganza. Si se acuerdan, yo tuve una contienda campal con Honduras la vez que me enfermé un poquito del estómago. Pues 10 años más tarde, exactamente 10 años más tarde, en el 2006, sucede esta historia. Esta historia comprende unas partes. La primera parte es todo el proceso que me llevó al punto en donde yo abordé un bus para irme para Honduras. La siguiente parte ya el desarrollo de lo que sucedió. Pues bueno, comencemos la historia. En el 2006 llegaba una banda a El Salvador que era Air Supply. Son unos canadienses, si no me equivoco. Unos australianos, si no me equivoco. En fin, yo tenía que ir. Yo definitivamente tenía que ir. Para los que me conocen, ir a conciertos es mi vacil. Entonces, pues, tanto así que la canción, una de sus canciones, yo la puse en mi fiesta de graduación porque dije, hey, ok, estos son vergones. Entonces tenía que ir y le hablé a un chero. Vamos a mantener el anonimato, pero le hablé a un chero, brother de corazón. Ya ha aparecido en otras historias. Pero bueno, en fin. Este brother, yo le llamé y le dije, hey, ¿qué onda? Mira, qué vacile, vamos a ir al concierto. Y me dice, puta mae, no tengo pisto. Me acuerdo que costaba 25 la entrada, entonces yo tenía que conseguir $50 porque tenía que ir con alguien. Yo le dije, no hombre, no te batas, yo me rebusco, porque yo me acordaba que había una señora a la que yo le había trabajado que me debía 25 colones. Y yo dije, bueno, agarro el bus, me voy hasta Santa Tecla, ya está bien arriba, y ahí le cobro, porque no me había pagado, le cobro, y de ahí empiezo yo a ver qué hago con los otros 25 que me faltan. Entonces me acuerdo que me fui tempranito, como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, me voy para allá en bus. Llego a Santa Tecla, me bajo, toco la puerta. ¿Qué tal, tía Rosa? Le había trabajado a ella un par de semanas, entonces me debía $25. Trabajo sencillo, era de andar en la calle. Bueno, ya hay historias de eso, hablaremos de eso, de otra vez que fue a Honduras con esta historia, pero bueno, eso es aparte. Entonces le cobré los 25 coloncitos y de ahí, desde Santa Tecla hasta mi casa, me fui a pie. Despacito, iba pidiendo en las esquinas, hey, me regala $1, que mire, que... Y ahí me fui pidiendo, y todo el camino. Habría llegado a San Salvador como a las 4 de la tarde, unas 5 horas más tarde, a pie, pidiendo. Me había tardado mucho porque pues definitivamente iba pidiendo. Al final conseguí los $50. Entonces bueno, llegué a la casita a la hora que les digo y ya solo le hablé a mi chero, hey brother, mira, ya tengo el pisto, no te abatás, solo hay que ir al concierto. Como a las 5 de la tarde, yo me fui a la casa de unas amigas para que me plancharan el pelo, para irme con el pelo planchado, porque ocupaba el pelo largo en aquel entonces. Ya hoy ya esto no se puede, pues, pero en aquel entonces sí se podía. Entonces voy y me plancho el pelo y había quedado con este michero de vernos ahí en el que ahora es el Hospital de San Salvador, que en aquel entonces era la feria de eventos internacionales, ¿verdad? Que tantas veces habíamos ido, y bueno, hasta hay una historia por ahí del concierto de la Belinda donde me metieron 12 horas preso, pero esa es otra historia. Entonces, bueno, me planché el pelo, ya tipo 6 de la tarde, agarré busitos para allá, yo estaba destruido, estaba mega cansado, pero a la juventud, es ese momento en que la juventud te permite seguir adelante, te permite sentirte invencible, que el cuerpo te responde. Eso es, el cuerpo te responde. Bueno, fuimos a la feria, nos encontramos ahí con mi chero y fue como, va, mira, aquí está, vea, busquemos quién nos vende la entrada, porque en aquel entonces, estamos hablando del 2006, no era que vos vas y la compras en línea y apartas tu ticket y te cobran recargo de no sé cuál, nada. Ahí ibas a una boletería, te imprimían tu ticket, te cobraban $2.50 por el ticket y ahí está. Los revendedores te la vendían un poquito más cara. Entonces, bueno, al final logramos ahí que nos dieran el precio cabal, porque hay gente que las consigue más baratas y les vende el precio que ellas y les ganan. Entonces al final, dos entradas de 25 pesos, que era la general, pues era la de pobre, ¿verdad? Bueno, llegamos al concierto. Hicimos la fila, entramos, estábamos hasta atrás. Yo me acuerdo que le dije, el concierto 10 de 10, o sea, eso no es indiscutible, ese no es el tema de discusión. Entonces yo le digo a mi chero, ay puta brother, la verdad es que no nos podemos quedar hasta aquí atrás, o sea, Air Supply. Y veíamos hacia adelante, habían puesto, en el anfiteatro habían puesto sillas en donde están las partes de las gradas para que la gente estuviera sentada, porque es un concierto de maitros, o sea, realmente ahí jóvenes no habían. Pero adelante estaba bastante vacío. No estaba vacío completamente, pero habían puestos libres.
O sea, de hacer un esfuerzo y saltarnos la malla ciclón que ponen para defender, para separar los pobres de los ricos, que siempre es un muro, pues si lográbamos burlar ese muro que las autoridades habían puesto para delimitar la pobreza de los bienes, podríamos haber estado en ese lugar caro y habían sillas. Entonces, bueno, dejamos que pasaran un par de canciones. Ahí en el concierto nos encontramos a otro chero. Nos encontramos a Eduardo, un chero de nosotros, brother igual. No sabía que iba a ir, nos encontramos ahí, fue como, hey, puta, qué vergüenza, aquí estamos, ¿vea? Entonces entre los tres decidimos saltarnos la malla ciclón. Ya en algún momento que el show, que el espectáculo bajaba luces, en algún cambio de canción o algo, ya lo habíamos planeado y fue como, en ese momento vamos, nos saltamos. Éramos jóvenes, éramos atletas, practicamos artes marciales, deporte, o sea, no era esto que ven, pues no era la mitad de esto que ven, con más valor. Entonces se bajó la luz, nos aventamos la malla ciclón y había una señora o un señor, no recuerdo qué era, creo que era una señora con su esposo, nos vio que habíamos hecho la fechoría, que habíamos cometido, que habíamos delinquido y nos hizo señas como para que no viéramos que habían 3 sillas libres ahí. Entonces fuimos y nos sentamos ahí, cachimbón, nos quedamos ahí en las sillitas, todo el concierto lo vivimos como que fuera VIP, lo máximo, pero yo estaba extasiado porque es ese momento en el que vos conoces parte de tu ser. O sea, yo muchas de mis tareas del colegio de bachillerato, muchos de mis desvelos de estudiar para exámenes fue escuchando Air Supply, porque le había dado copia a un chero muchos años antes y la mamá, él me había quemado un disco de la mamá de Air Supply donde estaban todos los grandes éxitos. Entonces yo conocí a Air Supply porque en algún momento yo le di copia a un compañero mío. Estamos hablando que yo conocí Air Supply por los estudios, entonces me habían acompañado durante mucho tiempo, yo conocía la banda. Entonces yo le dije a mi brother, puta, no, mira, no, yo tengo que subirme al escenario. Yo tengo que subirme al escenario y abrazar a ese hijo de puta y agradecerle todo lo que ha hecho por mí, porque gracias a él yo he podido estudiar para poder salir adelante y me gradué súper bien, me gradué de maravilla. Entonces me dijo, bueno, dale, yo te hago barra, corremos hacia el escenario, yo te aparto los de seguridad y vos te subís al stage. Ahí de ahí vemos qué pasa. En la última canción, así hicimos. Yo me acuerdo que ya era tarde, ya era noche, habrán sido como las 11 de la noche quizá. Que ya se retiran, regresan para el encore, 2 canciones, vos ya sabes cuál es la famosa de ellos, Making Love, vea, toda esa onda. Entonces ya sabíamos que esa era, sonó, cuando se acabó, que ya las luces empezaron a apagar, yo salí corriendo, gradas para abajo, mi chero vino de todos los de seguridad, yo me subí al escenario, me metí por donde estaban ellos que salían caminando, le logré tocar el pelo al brother ahí con los chitos, le logré tocar el pelo y después me zamparon una putiza los de seguridad, como, puta, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo les dije, no, soy periodista, paja, si me veía un bicho cagado, ¿qué periodista iba a ser? No, no te creo, que tus credenciales. Al final me pegaron un gran vergazo en el pecho y me sacaron. Cuando me sacaron, ahí estaba mi chero, los dos esperándome. Y fue como, vaya, vergón, está bueno. A mi otro chero, el que nos encontramos ahí, Eduardo, a él lo llegaron a traer, el papá lo llegó a traer. ¿Por qué? Porque eso fue un sábado. No, eso fue un viernes. Porque el sábado a las 5 de la mañana, no, a las 4 de la mañana, 4 de la mañana, teníamos que estar en la iglesia, en la parroquia Sagrada Familia. ¿Por qué ahí nos congregábamos? Porque iba a haber una salida de una como evento de jóvenes, porque para ese entonces estaba sucediendo lo de nombrar al nuevo papa. Entonces uno de los cardenales que estaba posible a quedar iba a llegar a Honduras. Entonces todos los centroamericanos, toda la gente de Centroamérica iba a hacer una como tour de jóvenes a Honduras para oír hablar al cardenal, como en una misa. Entonces teníamos que estar a las 4 de la mañana el sábado. Estamos hablando que el concierto terminó 11, entonces mi chero Eduardo fue como, mira, yo ya me voy, mi papá me va a venir a traer, entonces nos vamos a la iglesia. Entonces yo le dije a mi chero, con el que iba, va, vergón, vámonos nosotros, ¿cómo nos vamos? A pata, ¿y cómo más? Pues. Y empezamos a caminar. O sea, yo les estoy hablando a este punto, por si no han captado, por si no han caído en la cuenta. Yo salí de mi casa como a las 10 de la mañana, sin haber desayunado. Me fui hasta Santa Tecla, caminé de regreso todo el rato debajo del sol hasta las 5 de la tarde sin haber comido. Me fui a planchar el pelo, a las 6 llegué, 6 y media, llegué al estadio, a la feria, sin haber comido. No teníamos dinero para comprarnos una hamburguesa chuca por ahí, yo estaba cansadísimo. Había caminado todo el día, teníamos hambre. Bueno, llegamos a la casa. Mis papás comúnmente se iban para Santa Ana, porque mi papá, mi padre, ellos son de Santa Ana, entonces siempre se iban para Santa Ana el fin de semana. Ellos no estaban, pero cuando llegamos a la casa nos dimos cuenta que sí habían comido ahí, se habían ido y habían dejado restos de comida china que no nos habían dejado, que no había dejado para mí.
Entonces ya sabían que Michero iba a dormir ahí en la casa porque de ahí quedaba más cerca la iglesia que de la casa de él. Entonces, bueno, vimos que lográbamos rescatar de las sobras de la comida y que alguien dejó un chaomín mal terminado. Juntamos los culitos así de sopita de guantán. O sea, mal comimos una nimiedad y nos dispusimos a dormir porque al día siguiente teníamos que despertarnos para irnos ya para la iglesia. Entonces, bueno, nos dormimos, nos despertamos y eran ya 3:45, que 15 minutos para las 4 y teníamos que cargar la maleta e irnos para allá, que la maleta realmente no era mayor cosa. Yo llevaba un bolsón. En mi bolsón llevaba, ¿qué? Una camisa más, algunos calcetines más, algún bloqueador para el sol, alguna tontería, pues realmente nada, ¿no? Si no había nada más que llevar. Entonces, bueno, hicimos ahí como pudimos, nos fuimos para allá corriendo, o sea, de todo esto dormimos, ¿qué? 3-4 horas y nos fuimos para allá. Nos fuimos al busito, pasaron lista, o sea, yo estaba primero destruido, estaba cansado, estaba golpeado, no había comido bien, me sentía de la patada, todo el día del día anterior estaba en ayunas prácticamente, o sea, me sentía mal. Pero yo dije, bueno, en el bus vamos a ir sentaditos, tranquilos, y bueno, cuando nos subimos al bus, en el bus había una persona más de la que debería haber ido. Es decir, alguien se metió y no era porque al final faltaba un asiento, entonces alguien iba parado. Entonces con Michero, el que nos habíamos encontrado Eduardo y yo, decidimos irnos turnando el asiento para, pues sí, que no se incomodara a alguien más. Entonces nos fuimos parando, sentando todo el camino, llegamos a la frontera. En la frontera fue, no se bajen, porque tenías tu encargado de bus, que era el catequista, le decíamos. El catequista, mi asignado de catequista era Roberto y Esmeralda. Ellos eran los asignados de mi bus, bien lo recuerdo, porque son parte fundamental de la historia más adelante. Bueno, entonces, no se bajen aquí, va a venir el policía y que sus datos, y como hay convenio con Honduras, puede entrar nada más con el DUI, sea 4 y no sé qué, y una firmita y un papelito ahí te llegan. Bueno, no había necesidad de bajarse, entonces no nos pudimos bajar ni siquiera a comprar agua. Bueno, llegamos a Honduras y de ahí de Honduras era un montón más para adelante. Es decir, fuimos llegando al lugar de destino donde nos íbamos a quedar, que era un polideportivo. Fuimos llegando como a las 6 de la tarde, 6:30. O sea, ya era tardísimo. No entiendo en realidad bien qué pasó. Yo recuerdo que iba a ser en un lugar, pero al final como que dijeron que ya no, que iba a ser en otro. Entonces como que lo cambiaron, el bus se desvió, nos tardamos un poco más. O sea, yo recuerdo que hubo de alguna forma una planificación en un cambio de lugares. Puede ser que sea distinto, los que estén oyéndome que hayan vivido esa experiencia podrán dar testimonio de fe, pero de momento yo recuerdo que hubo una mala planeación porque hubieron muchas variables que cambiaron en ese momento. Pero llegamos al lugar. Una vez llegamos al lugar, empezó la contienda, la campaña. Cuando llegamos al lugar, era un polideportivo donde habían un montón de gente de todos los países de Centroamérica juntados ahí. Entonces, como era un polideportivo, había un montón de galeras grandes donde íbamos a dormir. No era que hubiera camas, sino que a mí me tocó en la que estaba de básquetbol y que tenía una parte como de boxeo, chiquita. Ahí me tocó a mí. Y en ese lugar grande estábamos 2 buses de El Salvador, nada más, y un montón de buses, creo que era de Nicaragua. Eso es lo que habíamos, no había de otras personas. Entonces, 2 buses de El Salvador, yo ni siquiera estaba como con los conocidos, digamos. Pero bueno, cuando llegamos, yo le dije a la catequista, a Esmeralda, le dije, mira Esmeralda, yo tengo un montón de hambre, no hemos comido en todo el día, que era cierto, no habíamos comido en todo el día porque no habíamos parado a comprar nada. No habíamos comido en todo el día, teníamos un poco de dólares, o sea, ni siquiera pudimos cambiar dinero, digamos, por lempiras, sino que teníamos dólares. Y fue como, mire, vea, tenemos hambre. Y me imagino que ella en su intención de controlar las cosas, que tenía 2 buses nada más, en medio de un montón de gente, que todo se había mal planeado, todo estaba mal organizado, me dijo, sí, no se preocupen, ya nos organizamos, las comunidades de Honduras nos van a dar de comer, ellos van a venir y con un numerito, van a levantar un numerito, que es el numerito del bus de ustedes, y ahí les van a dar comida. Y yo, vaya, está bueno. A todo esto yo, para las 6 de la tarde, yo ya tenía fácil 36 horas de no comer, porque lo que había comido antes era, ¿qué? 3 fideos y 2 cucharadas de sopa, que no era más que eso, y no exagero, o sea, realmente lo que logramos rascar de comida no fue nada, o sea, fue solo para mentirnos y poder dormir. Entonces ya llevaba 36 horas de no comer. Bueno, y veía que de repente levantaban numeritos,
y numeritos por aquí, y de repente la gente empezó a decir que no, que va a haber una misa y que están llamando a la gente, a nosotros no nos llamaron nunca. O sea, estábamos en el último bloque de gente que habían en el pabellón, en ese que habíamos quedado, habíamos llegado de último. Entonces a la mayoría del Salvador lo habían puesto en otro pabellón, se llenó, y lo que sobró hicieron espacio en el de Nicaragua y ahí nos pusieron a nosotros. Entonces estábamos completamente abandonados. Yo vi que pasaba la hora, 6 de la tarde, 7, 8, a las 9 de la noche, yo no aguantaba el hambre, y ya estaba molesto, porque preguntaban, no decían nada. Entonces yo empecé a molestarme y empecé a organizarme, porque eso es lo que haces, cuando tú te molestas puedes quejarte, pero si no te quejas puedes organizarte. Entonces yo empecé a organizarme con los dos buses. Como, hey, miren, vea, quién cambió lempiras, quién no cambió, quién tiene tarjeta, porque había gente que tenía tarjeta ahí en ese entonces, yo no. Empezamos a confabularnos y la mayoría de los que logramos organizarnos eran del otro bus en el que yo no venía, pero que también era de mi misma parroquia, o sea, los conocía, pero no venían conmigo. Entonces nos empezamos a organizar con ellos y que sí, vamos a mandar a alguien porque por aquí hay un Burger King, que si pedimos un Uber o un taxi nos lleva, ese Burger King agarra tarjeta, y agarra dólares, que pague, compramos y nos venimos. Bueno, dijimos, no es tan mala idea, hagámoslo. Empezamos a juntar la cabuz, ya eran 10 de la noche. A las 10 de la noche, que ya estábamos hechos, sí, va a ir tal persona, van a ir estos 3, porque si no sale más en taxi, ellos van a comprar, ya ahí tienen la lista, o sea, porque era comida para 40 personas. Justo en ese momento levantaron el numerito del bus de ellos. Obviamente se iban a ahorrar todo el dinero que se podían ahorrar y fue como, bueno, ni modo, gente, hey, buena onda, siga raspando y participando. Y ya ellos no fueron, entonces yo me quedé sin comida. Puta, yo me quedé emputado, yo me quedé frustrado. Pues bueno, llegó como a las 11 de la noche y como a las 11 de la noche nos dieron comida. Llegaron así, 11 y media, levantaron el numerito de nosotros y nos dieron comida. O sea, digamos que yo había dormido 3 horas, me había quedado despierto todo lo demás del día sin haber comido hasta las 12. O sea, yo ya tenía casi las 48 horas, casi las 48 horas de no comer y 3 horas de haber dormido. O sea, yo estaba destruido. Levantaron el numerito, pero estaba tan molesto y con tanta hambre que dije, bueno, ni modo, está bueno, démosle, ¿qué voy a hacer? Gracias, vea, supongo. Levantaron el número, salimos corriendo, nos dieron comida. ¿Qué era la comida? Esto es interesantísimo. Un plato de Durapax, ¿sí? Plato de Durapax, de esos como que de comida a la vista que te dan. Cuadradito, que de arriba es completamente un cuadrado y del otro lado son 3 partes, una porción más grande y 2 pequeñas, ¿sí? Eso es lo que había. Bueno, en la parte grande había un montón de arroz. En la parte pequeña habían 2 baleadas. 2 baleadas, eso es todo lo que había. 2 baleadas y venía un sándwich, ¿sí? Las baleadas era la tortilla de harina típica que tenía arroz, frijoles y huevo doblado. O sea, realmente la baleada es una tortilla de harina con frijoles, con lo que le querrás poner, la doblada a la mitad. Hay unas bien preparadas que son muy ricas. Hay unas como las que describo que no tienen mayor ganancia culinaria, ¿sí? Debe ser el equivalente a comerte una pupusa mal hecha. Así, o sea, hay pupusas buenas, hay pupusas que pagar las 3 por $1 y te salen así chiquitas y no tienen comida. Pues eso fue lo que vivimos, con esas baleadas. Entonces yo me comí el arroz que no estaba insípido, estaba feo. O sea, no es que estuviera mal hecho, es que yo creo que pasó ya tanto tiempo guardado en esa cajita de Durapax que lo habrán hecho en la mañana para el almuerzo, pero como no llegamos, quedó para la cena y después lo repartieron más tarde, que ya estaba como masoso, como húmedo, como pegado entre él, porque había empezado como a volverse ligosito. Bueno, no lo comimos, y es que la verdad que qué más había. No comimos las baleadas. Pero al menos yo me comí las baleadas. Y yo dije, el sándwich me lo como para mañana, porque no me va a volver a pasar esto. Mañana no nos van a dar desayuno. Entonces yo guardo esto para las baleadas, guardo el sándwich para el desayuno, y venía una bolsa con agua y un fresquito de cajita. Entonces yo, perfectamente bien, me tomé la bolsa con agua y dije, bueno, guardo el fresquito, que es azúcar, que es pura energía, y me lo doy mañana. Me doy mañana el fresquito, me doy con el sándwich, y ya si no me traen comida, pues por lo menos yo ya comí un poco. En fin, a la hora de dormir,
yo me acuerdo que los de la iglesia querían cortarme el pelo. Entonces yo lo que hice fue que metí la cabeza en el bolsón que andaba, guardé el pelo y cerré el bolsón y me dormí con la cabeza metida en el bolsón y descansé. Tuve unos sueños extraños, son de eso que tu cuerpo ya te va avisando. El cuerpo ya te va avisando porque empezás a sudar helado, tenés pesadillas, estábamos durmiendo en el suelo, era un desorden, estábamos cansados, me dolía el cuerpo. Fue un caos, fue un caos. Y realmente no había nada más que pudiéramos hacer. Es como que vos te enlistaste en algo, la gente trató de que fuera lo mejor y terminó siendo lo que era. Y el agravante era que yo había tenido la osadía de ir a un concierto anterior. Entonces, todo este panorama que acabo de narrar es lo que da la antesala para lo que sucedió el día siguiente. El día siguiente es imperdible, gente. Así que bueno, vamos a dejar hasta aquí esta pocha historia, que es el preámbulo de la historia de la segunda parte de mañana, que es el desenlace. Un desenlace nudo y desenlace completo de esta situación. Así que gente, nos vemos para la otra semana. Esténse pendientes, recuerden que aquí quedan los enlaces, queda todo listo, solo denle ahí suscribir, campanita, lo que ustedes ya saben cómo funciona esto. Así es que nos vemos la otra semana para la segunda parte de la pocha historia y si no, ¡cácula!